Hoy, en 678 Domingo, las clásicas chicanas de la Chiqui. María, apoyo este gobierno, pero me pareció desacertado el festejo por los 30 años de la democracia en medio de tanta tristeza social por los muertos en los saqueos. ¿No te arrepentiste de haber estado en esa fiesta con todo lo que está pasando? Pregunta Luis de Córdoba. No, para nada. Bueno. Pero la presidenta bailando, querida, cuando había 13 muertos, no es el momento. El homenaje a la democracia, el acto se debía haber hecho, pero en otras condiciones. Pero no vamos a hablar de política. Pues no, por eso, Mirta, estábamos pasando pero muy si bien. quiero decir algo. Sí. Nada más, esta señora tiene todo el derecho a pensar, pero no está bueno abrir un tema y decir, bueno, no vamos a hablar de política. No, no vamos a hablar de política. Pasarle porque es verdadero el llamado. Claro. No, le creo que es verdadero el llamado. Sí, sí. Pero bueno, si abrimos un tema, pero no vamos a hablar para no de mortificarte. política. Yo no me voy a encerrar nunca más frente a las armas en la calle. Me voy a poner a cantar el himno nacional argentino en el medio de la calle. Y voy a hacer lo que pueda en la calle. Nuevas pruebas que revelan la connivencia de la policía con los saqueos. Los 7 detenidos se encuentran incomunicados. Estas personas están involucradas en los incidentes relacionados al paro policial. Policías, según la justicia, por acción mediata, es decir, que tuvieron que ver directamente con los saqueos ocurridos en Tucumán, 9 que deberían haberlos impedido. O sea, no solo estaban de paro, sino que fogoneaban. Esto claramente no fue un estallido social, sino que fue un fogoneo desde la policía que fue absolutamente destituyente. Esto no hay que tener miedo de decirlo. Los moyanos son antidemocráticos. ¿Ustedes están estudiando la posibilidad de algún tipo de medida de fuerza o en función de lo que ha pasado van a esperar un poco para tomar algún tipo de decisión? No, nosotros vamos a hacer un análisis muy profundo de esta situación, pero creemos que tenemos que hacer todo lo posible, todo lo necesario para que se apacigüen los ánimos, para que la gente pueda pasar las fiestas por lo menos con sus seres queridos y brindando por todo el año de sacrificio. Nosotros vamos a contribuir, vamos a tratar de contribuir a todo eso, porque creo que es lo que la sociedad está reclamando. El día lunes nos vamos a reunir consejo directivo y seguramente va a haber un paro nacional de camioneros. ¿Puede haber desabastecimiento con este paro? No sé, qué sé yo hacer desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. ¿Puede haber desabastecimiento con este paro? No sé, qué sé yo hacer desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. Creemos que tenemos que hacer todo lo posible, todo lo necesario para que se apacigüen los ánimos, para que la gente pueda pasar las fiestas. Una clásica distinta vara. El más rápido del mundo está entre los cerros. Así es, el récord del mundo está aquí. Estará mano a mano contra un colectivo en una carrera de 80 metros por el carril de Metrobús. Si puede, vaya 9 de julio entre Tucumán y Viamonte. ¿Algo para agregar? No, para verlo. Para verlo, ¿no? Sí. Lo que es la avenida 9 de julio, un horario pico que va a ser un colapso total. Eviten a toda costa si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. Eviten a toda costa si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. Si puede, vaya 9 de julio entre Tucumán y Viamonte. No, para verlo. Para verlo, ¿no? Sí. Hay que bancar. Bancársela. La gente de la calle te mira y te quiere brindar. Por eso te quiero preguntar, ¿vos de qué lado te vas a quedar cuando hay que bancar? Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Otro día de democráticas noticias. Una boxeo argentino. Maidana, señores. Sí, señor. Los jurados hicieron justicia. Maidana, campeón mundial. Y que en el ring está haciendo flamear la bandera de su país. Goles argentinos en el exterior. Le va metiendo Narri, viene el córner, pasó la pelota. ¡Gol! Del Kun, ¿quién si no? Igual que Carlos Tevez, primero Vidal que la dejó pasar inteligentemente. ¡Qué jugadón! Sacó el remate, Carlito. ¡Gol!
Atención con Carlos Tevez de frente, pego, lo salió Carlitos y el gol. Isla con el centro, Carlos, ¡gol! 3. Kevin Johansen le dedicó una canción a Pablo Moyano. Es una canción llamada Vecino, una canción conciliatoria para fin de año, ¿no? Y solo por estar enfrente no significa ni dignifica estar enfrentados. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Ahí va. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Barrina, oí la ola 678. La golondrina que hizo verano. Pero ¿cómo se preparan? Estamos en una temporada bastante buena. En estos últimos 6, 7, 8 años de la Argentina se ha construido mucho en el Partido de la Costa. Y hay que jugar, jugársela. Las cosas no tienen sentido si no se lo das. Pero uno solo llegó hasta acá, así que solo hay que continuar y hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar, cuánto hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar, cuánto hay que bancar, cuánto hay que jugar, cuánto hay que bancar, cuánto hay que jugar. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678 con una nueva presidenta en Chile. Michelle Bachelet ha sido reelecta, con un nuevo campeón en la Argentina, San Lorenzo ha salido campeón, y con una nueva emisión aquí en 678. Aprovecho para contarles que mañana lunes estaremos al aire a partir de las 21 horas. Compañeros del panel, buenas noches. Nuestro invitado de hoy es, bueno, lamentablemente otra vez un hincha de River Plate, es un hombre de añeja afiliación peronista. Estoy hablando del diputado provincial por Nuevo Encuentro, Marcelo Saín. Bienvenido, Marcelo. Marcelo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, tiene un doctorado en Ciencias Sociales por Campinas, por la Universidad Brasileña de Campinas, y debemos decir que ha sido el ex titular y el creador de la única fuerza de seguridad federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, creada en democracia, naturalmente. Y además supo concursar para la WIFI, ganó su dirección también. Bueno, un currículum tan añejo que no tenemos tiempo para tanto. Pero vamos a ir al programa de hoy donde podemos andarnos con chiquitas. Tenemos a doña Legrand por ahí, pero vamos a empezar por el primer informe que tiene que ver con la extorsión policial y los saqueos organizados por la policía. Hay 9 detenidos en Tucumán, hay pruebas que sobran y mucho para analizar. Vamos al primer informe de esta noche en 678. La extorsión policial y los saqueos organizados. Los policías detenidos en Tucumán. Los 7 detenidos se encuentran incomunicados. Estas personas están involucradas en los incidentes relacionados al paro policial. Policías, según la justicia, por acción mediata, es decir, que tuvieron que ver directamente con los saqueos ocurridos en Tucumán, 9 que deberían haberlos impedido. O sea, no solo estaban de paro, sino que fogoneaban. Esto claramente no fue un estallido social, sino que fue un fogoneo desde la policía que fue absolutamente destituyente. Esto no hay que tener miedo de decirlo. La propia policía iba por los barrios, antes de acuartelarse,
a decirle a los vecinos, tenemos información de inteligencia que vienen a saquear. ¿Qué haces con eso? Generás miedo, pánico, temor. Y hay en provincias que los mismos policías encabezaron los saqueos. Por ejemplo, en el Chaco hay un comisario que está acusado incluso de haber liberado a presos para que salgan a participar de los saqueos. Encontraron electrodomésticos saqueados en la casa de un policía en Entre Ríos. Algunos policías que estuvieron en los levantamientos y terminan conectados con el delito. Estamos en línea precisamente con uno de los dos fiscales que investigaron y detectaron los electrodomésticos en la casa de un efectivo de la policía de Entre Ríos. Yo no tengo la cuenta exacta, pero estamos cerca de los 200 allanamientos. ¿Hay más policías involucrados además del sargento Valdés? Se han hecho allanamientos en varias casas de funcionarios. Calculo que es porque se encontraron varias cosas. ¿Podemos estar hablando de 10 domicilios de policías o familiares con allanamientos positivos? Sí, y a familiares. En la gran mayoría de estas manifestaciones había exonerados, pasados a retiro, gente que no sé quién era, desde carapintadas o neonazis como en Mar del Plata. Y ojo, que ningún efectivo sea sancionado por esta medida. Solamente viva la patria. Este señor que ustedes veían ahí se llama Carlos Gustavo Pampillón. Fue candidato a concejal de un partido que se llama UNIR. Ahí está. ¿Sí? Esto fue una protesta con skinheads que hubo en la iglesia de San Ignacio. Y ahí está este hombre, Carlos Gustavo Pampillón. ¿Con quién está vinculado este hombre Pampillón? Con Raúl Massa. En La Plata, en la Guardia de Infantería, apareció este señor Massa, que se dice vocero de la Gendarmería, no lo es. Massa fue quien encabezó el amotinamiento, digamos, el año pasado. Levantar los puestos significa que la gente que estaba apostada en algún puesto, en algún lugar en el país, lo deja solo. Claro, ¿no? ¿Falta seguridad en la frontera? Si quieren lograr eso, es lo que han logrado con este tirón que está provocando el gobierno. Massa, que se lo ha filmado en actos nazis. Bueno, alguien tiene que explicar qué tiene que ver con el reclamo salarial. Y si alguien lo dejó ingresar a una dependencia de esta naturaleza, tiene que ser sancionado. La Gendarmería que esté acá es la muestra de que cada vez vamos a ser más fuertes. Mientras más tiempo pase, más fuertes vamos a ser, más firmes nos vamos a quedar. Que llueva, que diga, hagan lo que quieran. Centro, La Plata, la ciudad de La Plata, aquí en la intersección de 1 y 60. Massa, que se dice vocero de la Gendarmería, no lo es. La protesta está en el marco de la democracia, pero en este caso hay una modalidad que es absolutamente inaceptable. No se puede negociar con una pistola arriba de la mesa. Y tampoco el Estado puede tolerar que eso pase sin sanciones. No hay paro en la provincia de Buenos Aires, esto hay que decirlo, porque están inventando, hay también gente de mala leche que está inventando y generando una psicosis siniestra. Yolanda Durán, presidente de la Cámara de Supermercados Chinos. Nicolás Wiñaski soy. Me llama mucho la atención las declaraciones suyas que acabamos de leer. Usted dice, hay grupos que se están armando. No, en el día de ayer se formó un grupo solidario, diríamos, no armados, no tenemos armas nosotros, sino entre todos solidarizarnos y defendernos de estos pocos vándalos que andan dando vueltas. Yolanda, le insisto con el tema de los grupos armados. Usted está diciendo que los supermercados que no quieran cerrar van a poder pedir la asistencia de un grupo armado por ustedes que va a llevar armas. No, por favor, no diga algo que yo no dije. No, le pregunto. No dije eso, es un grupo solidario que tenemos, nosotros no tenemos armas. Pareciera ser que estos episodios desestabilizantes ocurridos justo en la semana en la que se cumplieron 30 años de democracia no cayeron del cielo, sino que se suman a una serie de llamativos sucesos. 26noticias.com. El número 1 de Techint criticó duramente al gobierno. Paolo Roca se quejó por la falta de competitividad. El empresario llamó hipertrófico al Estado. La protesta de Roca, tan inoportuna, además tan fea en estas horas, quejándose de la competitividad. La competitividad es lo que gana el obrero, es decir, también habría que decir cuánto pierde el obrero si se le lleva el apunte a quien dice que falta competitividad porque el obrero gana demasiado en comparación con lo que se gana en otros países. Yo leí un artículo ayer, declaraciones de un importante industrial argentino respecto de los problemas que tiene la Argentina. Sostiene que del año 2008 hay muy mala gestión y que la Argentina es no competitiva. Y cuando habla de la competitividad pasa a hablar exactamente de el costo de un obrero industrial. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, textual estoy leyendo, contra $12 en México y 9 en Brasil. Sin embargo, Roca, ¿por qué es Paolo Roca?
planteó un panorama de mediano plazo distinto al que observa hoy. En 2018 Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy. Somos optimistas. Bueno, fácil, me parece que el obstáculo para que haya mayor competitividad con respecto al costo laboral soy yo que estoy parada acá, me parece. En lanación.com del jueves, en la sección Expertos, el economista del American University, Arturo Porzekanski, previno que, al paso que van las cosas en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner no termina su mandato. Ha perdido el control de muchas cosas y sumó también la pérdida del control en las calles. Cuando un gobierno pierde el control de las calles, es lo mismo que escuchar una voz que dice: «Señora, su helicóptero está listo». Y veamos qué decía Porzekanski, también en La Nación, pero en enero de 2013. Si no hay corrección de rumbo, el gobierno de Cristina Kirchner naufraga, pronosticó Arturo Porzekanski de la American University. Si no hay acuerdo, seguramente va a haber un paro de 24 horas de camioneros. Y seguramente van a salir todos estos imbéciles a decir que somos destituyentes, que queremos provocar caos. ¿Puede haber desabastecimiento con este paro? No sé, qué sé yo, desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. No sé, qué sé yo, desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. Y seguramente van a salir todos estos imbéciles a decir que somos destituyentes, que queremos provocar caos. En el próximo informe nos adentraremos más en esta extorsión, pero ahora sigamos. Quien también asomó la cabeza por estos días no fue otro que el mismísimo Duhalde, quien inventó una excusa para no asistir al festejo democrático al que sí fueron De la Rúa y Rodríguez-A. Me sorprende lo de TN, ¿no? Que hay saqueos e inmediatamente un productor dice: invitemos a Duhalde. Es como que están directamente... la línea de pensamiento va directamente, claro. Lo han invitado a usted para mañana, sí, pero tengo entendido que no va a ir. No, le agradecí a la presidenta por carta y le agradecí mucho, ¿no? Porque es un gesto. Yo no puedo ir por razones particulares, pero le he agradecido a la presidenta. Me parece que en esa senda tenemos que entrar, ¿no? En la senda de la cultura del encuentro. Yo no podía creer que se hiciera el acto. No podía creer. No estaba en la inteligencia, por lo menos en la mía, que se pudiera realizar un acto con lo que estaba sucediendo en el país. Es muy grave. Yo no puedo ir por razones particulares, pero le he agradecido a la presidenta. Me parece que en esa senda tenemos que entrar, ¿no? Creo que es un momento clave y era un día muy importante hoy para celebrar. O sea, bajo ningún aspecto se podía suspender esto. Había que celebrar y reafirmar que nosotros estamos acá para seguir con esto que es la democracia. Con respeto, ¿no? Con buenas acciones. De vos ves a la mina bailando con el choque Sofía urbano. Gala. Claro. Y del otro lado, tipo que asalta el supermercado. Es fuerte. Los familiares de las víctimas, quien uno le expresa la solidaridad, pero no hacer el acto era darle la razón a la brutalidad de la extorsión policial, era darle la razón a que el miedo paraliza y puede condicionar un sistema institucional. Cabe aclarar que Eduardo Duhalde estaba el día martes en el Canal 26, para que se entienda. El compromiso personal que tenía era ir a Canal 26. Así que, digamos, esta cosa opinión para que quede clarito cómo fueron las cosas. Marcelo Saín, es inevitable, casi cada vez que aparece alguna emergencia en esta agenda que se te consulte. Creo que Leonardo Lañar y vos son dos personas que suelen opinar sobre este asunto. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo se llega hasta todo esto? ¿Cuál es tu diagnóstico? Después veremos cómo se sale, ¿no? Creo que inicialmente es un problema puntual en Córdoba. Un problema de carácter laboral. Cerca del 14 de diciembre hay movilización de mujeres, esposas y familiares de policías que van hacia la capital. El 20 casi toman prácticamente el departamento de policía en Córdoba, y allí se produce una situación de ocultamiento de la prensa oficial cordobesa sobre esta situación, y creo que ahí hay un problema estrictamente laboral, hay un corte muy importante. Las primeras demandas policiales, anónimas inclusive muchas de ellas, claramente son anticúpula, denuncian la complicidad de la cúpula con el crimen y dan cuenta de una situación laboral, de reclamos salariales tangibles. Esto después escala a una situación de crisis política en la provincia de Córdoba, y a partir de allí creo que hay condiciones estructurales como para que actores que tienen intereses puntuales en producir hechos de desestabilización, y esto es tangible y está empezando a quedar en evidencia a partir de la labor de la justicia en cada una de las provincias donde esto se produjo, cómo jugaron cada uno de estos actores. Bueno, esto se convierte en una crisis política. Yo diría que hay dos cuestiones que... Una es no desmerecer
un tema que nosotros debemos debatir fuera de lo que es la crisis que hemos atravesado la semana pasada, que es cómo trabajan nuestros policías, y dentro de ese marco un tema muy importante es qué tipo de policía nosotros queremos, porque cómo trabajan nuestros policías, qué condiciones tienen para desarrollar aquello que le reclamamos política y socialmente, que es que protejan derechos de terceros. Me parece que es una de las deudas de la democracia en el marco de una reformulación de nuestras instituciones policiales. Lo otro es, me parece a mí, se convierte en crisis política esto porque hay una defección política enorme. Digamos, en estas provincias se vio claramente que había una debilidad de gestión política muy importante. Los gobiernos no invirtieron en una conducción política de la seguridad pública y de las instituciones policiales. Yo diría más, digamos, en la mayoría de ellos hubo claro proyecto político asentado en darle todo el poder a la policía. El caso cordobés es patético. Digamos, Alejo Paredes es un hombre de la línea dura, vinculado con la dictadura, y yo diría con la policía dura cordobesa previa al golpe del 76, digamos, al Navarrazo, ahí él fue prohijado por esos que han formado parte de aquella policía dura. Yo los conozco en detalle porque hasta fui profesor de algunos de ellos en la Universidad Nacional de Villa María en los últimos años. Una policía prehistórica, una policía conformada por dinosaurios, una policía a la que se le dio todo el poder. De la Sota llegó a Alejos Paredes, este hombre duro, a jefe de policía en la última etapa de su mandato, durante todo el mandato de Schiaretti, y después lo hizo ministro de Seguridad. Entonces, cuando se produce la crisis que se produce, digamos, se queda el gobierno sin resto político, sin capacidad de gestión, no tiene ni siquiera capacidad de poder juntar la información necesaria para entender que se trataba de un problema de una envergadura grande. Y esto me parece que se fue replicando en distintas provincias. Yo he observado, me parece, cómo, fíjate vos, han tenido que actuar los gobernadores de manera directa, y en muchos casos el propio gobernador entablar negociaciones con los policías, digamos, que estaban manifestándose en favor de esas demandas laborales, lo cual es gravísimo. Yo digo, esto me parece, este vacío político de delegación del poder a las policías, me parece que está en la base de la crisis. Y no es casual que la presidenta, diagnosticando bien esto, lo primero que haya dicho cuando se refirió al tema es: necesitamos retomar la conducción política de las instituciones policiales. Me parece que ahí sentó el primer gran desafío. Después podemos discutir reforma policial, inclusive el tema de la sindicalización, pero antes el gran, me parece, desafío es la apropiación política de los asuntos de la seguridad pública, y de ahí para adelante creo que todo va a ser más fácil. Y el dato de Alejo Paredes creo que es decisivo en este sentido, ¿no? Como estructural. ¿Edgardo Moca? Sí, a mí me llama la atención el carácter cíclico de estas discusiones. Con Marcelo alguna vez hemos estado conversando esto hace 15 años más o menos en la provincia de Buenos Aires, en una experiencia que resultó muy interesante. Durante el propio gobierno de Duhalde, después del asesinato de Cabezas, hubo una movida realmente importante de cambio de concepción de la relación entre gobierno político y policía. Después volvió a aparecer el tema con Arlanián durante el gobierno de Solá. Y todo eso aparece muy claro que hay fuerzas muy potentes, muy poderosas que resisten. Y hay, en el caso de las provincias, por lo menos de algunas provincias, una evidencia que es que el poder político prefiere una actitud de connivencia, de delegación y de pagar a cambio de la gobernabilidad en la calle. En estos días se habla mucho de la calle. Porsekansky habla de la calle, Morales Solá habla de la calle. Llama la atención que el tema de la ocupación de la calle ya no es un problema de orden policial, sino que es un problema político de gobernabilidad. Entonces, yo creo que hay el discurso de Cristina Kirchner del otro día marca un hito histórico, porque es la marca de la decisión del poder político de no conformarse, no permitir que esta situación de delegación del gobierno político se siga proyectando en el tiempo. Yo creo que después vamos a hablar de los Moyano que aparecieron por ahí, pero digo, el carácter corporativo de la Argentina no es solamente, está especialmente ligado a las grandes corporaciones que manejan gran parte que han manejado las decisiones políticas durante gran parte de la historia. Pero la Argentina socialmente tiene una estructura corporativa, una roca dura que es muy difícil de penetrar y necesita un nivel de acuerdo político y de voluntad política para superarlo, ¿no? Sí, convengamos igual que paritarias con armas es un desatino desde cualquier punto de vista, ¿no? A nadie se le ocurre hacer paritarias con armas. Cintia García. Sí, el tema es complejo, y siguiendo el derrotero que estaban iniciando
Moca y Marcelo, pensar que deje de ser un reclamo añejo, sectorial, cíclico ante cada situación de inestabilidad generada por las policías como la fuerza con capacidad destituyente y se convierta en una cuestión de política pública. La pregunta, Marcelo, es si eso es posible. ¿Cómo sería posible? ¿Y en qué grado entra a jugar, por ejemplo, la cuestión de la sindicalización policial? Bueno, a ver, creo que lo primero que habría que señalar es las crisis abren oportunidades en la medida que haya una dirigencia política y gobiernos dispuestos a convertir esa crisis en oportunidad política. Lo que me parece que notamos aquí es que le fue mal y le tembló, digamos, el piso a gobiernos del PJ antikirchnerista, a gobiernos socialistas, a gobiernos del Frente para la Victoria, todos simultáneamente y con características bastante semejantes. Policías insubordinados, acciones como liberación de zona y intentos de desestabilización. Esto me parece que llama la atención, porque la clase política argentina en general reacciona o sale de la coyuntura y generalmente por arriba cuando se pone en tela de juicio esto. Y me parece que en temas de seguridad pública es importante, porque lo que hay que destacar es que en este caso estamos hablando de una institución, en algunos casos corporativizada, en otros no. Es un desmadre institucional en términos generales, pero que pertenece al propio dispositivo del Estado. Y que yo quisiera en esto ser, pero no quedarme en el diagnóstico, sino tenerlo en cuenta para pensar esto que vos preguntás, o la respuesta a lo que vos preguntás, que es, no es la policía de la dictadura. Eso lo podía decir Alfonsín. Esta es la policía de la democracia. Esta es la policía con la que el sistema político argentino, digamos, de alguna manera gestionó la seguridad pública durante 3 décadas. Claro. Entonces, en esto hay que, digamos, por eso el reclamo de la presidenta de reapropiación política de la conducción significa, bueno, acá tenemos un vacío institucional en la democracia. Ahora, yo creo que ahí tiene que haber un acuerdo político de base. Creo que están las condiciones indispensables para que entre todos podamos tener acuerdos políticos de base. Mirá, la experiencia institucional es que cuando se avanzó sobre la conducción política de las policías, siempre fue sobre la base de acuerdos políticos. Con Edgardo participamos de lo que fue la antesala de la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, después las gestiones de Arlañán, y eso se asentó en acuerdos políticos de base con todos los partidos. De hecho, Edgardo y yo pertenecíamos a un partido en ese momento de la oposición, claro, y fuimos a la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Funcionó. La Policía de Seguridad Aeroportuaria fue creada a través de una ley que fue votada por la derecha y por la izquierda en el Parlamento. Claro. Digo, por consenso unánime. El intento de Arlañán no funcionó en la provincia. No funcionó porque no se mantuvo eso, porque primó la lógica de la delegación política, pero el momento de la configuración política fue importante. Digamos, la PCA lo mismo. Yo no quiero tirar agua para el molino porque fui protagonista de ese hecho. La PCA es el resultado de un acuerdo institucional entre el gobierno y los partidos de la oposición. No es la policía de Saín, es la policía creada en democracia por Néstor Kirchner. Lo que vos decís, Marcelo, es que si no hay acuerdo desde la oposición en cualquiera de sus ámbitos, no hay posibilidad de que esto se salga. Ese es el contexto. Después es fácil ponerse de acuerdo en los lineamientos, porque las fuerzas políticas tienen, digamos, coincidencias estructurales, y te diría inclusive con la derecha democrática. Quiero recordar algo. La creación de la Policía Metropolitana fue un acuerdo político entre el macrismo y el Frente para la Victoria. Yo formé parte de la cocina de ese acuerdo. Y allí había consenso de qué policía constituir. Esto lo birló el Fino Palacio, la decisión del empresario Macri. Pero la verdad es que hubo ahí un intento. Esto yo llamo la atención porque si no traigo estos hechos parecería como que todo es disputa y todos son vacíos políticos. Y me parece que hubo coyunturas críticas donde la política respondió bien, pero siempre sobre la base del acuerdo y equipos de gestión capacitados para esto. Sí. La sindicalización. Yo digo una cosa, el proyecto Arlañán funcionó. Lo que no funcionó es el respaldo del poder político en 2 ocasiones, en la ocasión del gobierno de Duhalde y después durante el gobierno de Solá, la creación de la descentralización policial, la creación de la policía de investigaciones, la descentralización de la operatividad de la policía, funcionó bien, incluso reconocida por cuadros policiales de dirección. Es falso que eso haya fracasado. Lo que no hubo fue una decisión política de continuar, y cuando Scioli asume el gobierno de la provincia y designa a Stornelli, ese es el momento de la vuelta atrás con la reforma Arlañán. Y agregaría la reforma Arlañán no fracasó, fue frustrada por una relación de fuerzas políticas. Y agrego un dato. La misma cúpula, en la última gestión de Arlañán, que fue muy consensuada con el gobierno nacional, a diferencia de la primera, que fue mucho más limitada políticamente, en la segunda gestión, no solo que profundizó mucho los cambios, sino que además la misma cúpula que condujo debajo de la dirección de Arlañán ese proceso de cambio fue la que después protagonizó la contrarreforma a partir del año 2007. O sea que el cambio es político o nada.
Las policías son conservadoras, son autorreferenciales, son corporativas, no tienen mirada de Estado. Autogobierno. El autogobierno policial, pero una cosa es el autogobierno porque son fuertes y resisten la conducción política, y otra cosa es lo que pasó en este país, que es el autogobierno por delegación de la gobernabilidad por parte de la política. Esto es lo más grave. La política tiene que poner barbas en remojo en ese sentido. La sindicalización, no estoy rehuyendo a la pregunta tuya, no sé si tengo... No, sí, vamos a ir más adelante ahora en eso, pero sí, Marianita quería... No, que me parece que hay una cosa que estaba planteando Marcelo, ayer tuvimos la oportunidad de conversar en la radio y él dijo una frase que yo me quedé, porque él dice, no es la policía de la dictadura, es la policía de la democracia, pero al mismo tiempo lo que vos sostenés es que la democracia, esa policía no la tocó. No le tocó. Entonces, a mí me gustaría como eso. Y la otra cuestión que me parece importante, que por lo menos yo no sabía, es que todos, incluida, cometemos a veces el error por desconocimiento, probablemente es que decimos cómo puede ser que negocien con el arma. Es una imagen muy poderosa. Y Marcelo nos explicaba ayer que los policías, según las leyes que tenemos todavía, están obligados a portar el arma y ser policías las 24 horas del día. Claro. O sea, ellos no podrían no tener el arma. Entonces, es como una... Me parece que es parte de esto de que la democracia, si bien esta policía es de la democracia, todavía la democracia con poder, diría Alfonsín, no la tocó. Sí, igual como digamos que esto no justifica una paritaria armada. No, desde ya que no, pero digo, son elementos para entender... No, por eso, claro. Nadie está proponiendo nada. Perdón, quiero hacer una pregunta. Es simplemente, quiero decir, no quiero tener una lectura progre y nada más, sino ir a la complejidad del problema y que Marcelo pueda profundizar eso. Aprovechar que, por supuesto, lo que sabe y lo que ha demostrado en los últimos artículos que todos hemos leído. Estaba pensando cuando usted dice, esta policía es de la democracia, y realmente yo mismo me sorprendí porque estoy atado a los prejuicios de las anteriores policías. Es cierto que desde el punto de vista sociológico, filosófico y popular, la policía siempre fue mala. Para la gente siempre fue mala, por eso sale la palabra yuta, que viene de falluta. Usted eso lo sabe porque lo estudió seguramente. Es curioso, falluta, la policía traiciona siempre, falluta. Esa es interesante a veces la etimología. Nosotros conocimos, obviamente, lo más triste, la época de la policía del general Camps, para citar un emblema de la represión. Después tuvimos la policía de la maldita policía. Después tuvimos, ahora los narcopolicías. Los narcos. Siempre hay un acápite, una calificación sobre la policía. Mi pregunta es, ¿por qué recién en el 2011 se sacó el nombre de Ramón Falcón? Se llamaba Ramón Falcón la escuela de policía donde se formaban los policías. Esta es una pregunta para usted, porque yo no tengo la respuesta. ¿Por qué recién en el 2011? Porque eso implica que hay una matriz, que por más que se reproduzcan generaciones nuevas de policías, la matriz, porque quiero aclarar algo por si alguno de nosotros no lo sabe. Ramón Falcón fue aquel policía militar antes, que en el año, creo que a principios del siglo pasado, en 1910, 1909, con una rebelión popular, mató casi 80 personas. Todos eran festejando los anarquistas, ¿no es cierto? Y el 1 de mayo salió a barrer. Frente a eso, que ocurrió el 1 de mayo, a fin de año, un anarquista ucraniano le tiró una bomba y lo mató. Quien a fuego vive, a fuego muere, ¿no? Exactamente. Quien a fuego vive, a fuego muere. Bueno, el monumento a Ramón Falcón está en la Recoleta, a la entrada nomás en de la el epicentro. Vamos Hay avenidas que se llaman Ramón Falcón, en Pringles, en Buenos Aires, en el Chaco me dijeron que hay hasta avenidas que se llaman... Y hay estatuas en otros lugares. ¿Qué significa? Que ese elemento militar, diríamos represor, que significó Falcón, sigue imperando de algún modo. Sí, Marcelo, adelante. Hay muchas cosas. Muchas cosas, pero vamos a hacer un esfuerzo de profesor. Vamos. No, con humildad, ¿no? Digo, a diferencia, por ejemplo, me voy a valer de la comparación con las Fuerzas Armadas. El último levantamiento Cara Pintada significó el quiebre del poder político de los militares, el remanente del poder político que tenían los militares entre Malvinas, digamos, y la derrota de Malvinas y el último levantamiento Cara Pintada, y quedó un poder remanente y con capacidad de juego en el sistema político argentino, cada vez más débil,
en cuestión. Las policías no. Han sido un instrumento útil de gestión de la seguridad pública durante todo este tiempo. Han sido un instrumento que no sobraban, sino que formaban parte del sistema político. Convengamos que, yo diría, hay dos cuestiones que las policías fueron posicionándose como instrumentos útiles. Primero, el disciplinamiento de los sectores populares. Acá, en la sociedad argentina, después de 50% de pobres, 27% desocupados, la década del 90, como etapa final de lo que fue el inicio de la desagregación social de la dictadura, digamos, terminó con una porción importante de nuestra sociedad que sobraba, diría Castel, ¿no? Digamos, una porción de la sociedad que no estaba dentro de las regulaciones. La policía fue un gran gestor de las conflictividades derivadas de esto y en gran medida lo sigue siendo. Porque allí en esos barrios populares, cuando uno ve la intervención de la policía, la labor de seguridad, la concepción, sus hipótesis de trabajo, siguen girando en torno del fierita, y fíjate cuando se despliegan inclusive hoy en día técnicas o estrategias de policiamiento siempre sobre sectores populares, sobre barriadas. Sí, está el cambio de no reprimir la protesta que en estos años ha sido muy importante. Eso fue clave, pero fíjate vos que al mismo tiempo nosotros hemos desde nuestro gobierno inundado barrios populares de planes sociales para inclusión social y al mismo tiempo por ahí a veces la propia gendarmería, la propia policía estigmatiza esos mismos barrios como el barrio donde residen las clases peligrosas y ahí vos tenés entonces ¿no? el brazo derecho del Estado que convive con el brazo izquierdo de las políticas sociales en algo que nunca fue problematizado políticamente. Y lo otro es, la verdad es que la política le delegó a las policías el manejo de la criminalidad y la gestión del crimen. Y cuando el problema criminal era el juego clandestino, el paño verde, la prostitución consentida, la cosa era fácil, era chiquitita, no tenía implicancia política, era una gestión social de menor envergadura. Cuando estás hablando de mercados ilegales fabulosamente rentables, con redes criminales complejas como el de drogas, el de personas y al mismo tiempo el de cosas robadas, que además tiene una fuerte estructuración social entre los sectores medios y altos que consumen de los frutos del delito y que traccionan esos mercados, allí el problema que la política no observó, es que estas policías terminaron siendo el gran instrumento de gestión de esa criminalidad, participando en el negocio, formando parte del negocio y apropiándose de parte de la rentabilidad del negocio. Esto es lo que hemos visto que empieza a eclosionar también un tiempito antes de la crisis policial. Digamos, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires con el caso Candela, porque también la envergadura de los negocios criminales empieza a autonomizar a las redes criminales del control policial. Entonces, significa, no dejo de atar una cosa con la otra en cuanto a la crisis policial, significa que fue un instrumento útil. Esto es, varones, lo que yo quiero destacar. A diferencia de las Fuerzas Armadas, que ya no son útiles políticamente para nadie, ni para los sectores dominantes, ni para nadie. Creo que lo que hay que poner en tela de juicio es esto. Clarísimo. Bien, Marcelo, vamos a ir al segundo informe de hoy que tiene que ver con los Moyano y la desaparición de algunas máscaras y volver a ver quién debe sindicalizarse y quién no. Vamos al informe, por favor. Los antidemocráticos Moyano. Analizábamos en el informe anterior que muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo no son casualidades. Para seguir sumando ejemplos, veamos lo siguiente. En algunos sectores del mundo, el representante sindical de la policía es civil. Digo, como para no negociar con alguien armado. ¿Usted le parece que eso sería un modelo para aplicar en la Argentina? ¿Qué van a dejar las armas si ellos están permanentemente con las armas? Cuando van a un velorio van con las armas. No estoy dando a nadie, están protestando. Muchas veces cuando uno hace una protesta en un camión va con una herramienta de trabajo, no puede dejar el camión y no ir. Muchas veces cuando uno hace una protesta en un camión va con una herramienta de trabajo, no puede dejar el camión y no ir. En tiempo argentino, el plan del clan Moyano para provocar malestar social de cara a las fiestas. De modo directo y a través de Pablo, su ladero, el camionero amenazó con no transportar combustible y vaciar las mesas navideñas. Además, respaldó la sublevación de los efectivos provinciales y pretendió vincular a la Rosada con los saqueos. El respaldo a los agentes no es casual. Su hijo, más conocido como Huguito, es el principal asesor jurídico de Salvador Barata, referente del autodenominado Sindicato de Policías y Penitenciarios, Sinpope, y flamante concejal por el masismo en Lanús. En La Nación, Giro de Moyano pasó de pedir por la paz social a las amenazas de paro. ¿Ustedes están estudiando la posibilidad de algún tipo de medida de fuerza o en función de lo que ha pasado van a esperar un poco para tomar algún tipo de decisión? No, nosotros vamos a hacer un análisis muy profundo de esta situación, pero creemos que tenemos que
hacer todo lo posible, todo lo necesario para que se apacigüen los ánimos, para que la gente pueda pasar las fiestas por lo menos con sus seres queridos y brindando por todo el año de sacrificio. Nosotros vamos a contribuir, vamos a tratar de contribuir a todo eso, porque creo que es lo que la sociedad está reclamando. El día lunes nos vamos a reunir consejo directivo y seguramente va a haber un paro nacional de camioneros. Vos decías... ¿Cuánto piden? 4.500 pesos. Pero que no venga, después que no venga el gobierno, que somos destituyentes, con la boludez que los camioneros quieren destituir el gobierno. Es un reclamo legítimo de los camioneros de un bono que venimos cobrando hace 5 años. Si hoy no hay respuesta, el lunes nos reunimos y lanzamos el día del paro nacional de toda la actividad. Nosotros vamos a hacer un análisis muy profundo de esta situación. Si hoy no hay respuesta, el lunes nos reunimos y lanzamos el día del paro nacional de toda la actividad. Y el paro porque imagínense que vienen las fiestas, todo eso, la gente que se va al interior, que necesita... La responsabilidad es del gobierno, de Capitanía y de la señora presidenta. ¿Puede haber desabastecimiento con este paro? No sé, qué sé yo, desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. ¿Qué sé yo, desabastecimiento? Es responsabilidad del gobierno. Creemos que tenemos que hacer todo lo posible, todo lo necesario para que se apacigüen los ánimos, para que la gente pueda pasar las fiestas. Si no hay acuerdo, seguramente va a haber un paro de 24 horas de camioneros. Y seguramente van a salir todos estos imbéciles a decir que somos destituyentes, que queremos provocar caos. ¿Qué sé yo, desabastecimiento? Es responsabilidad del gobierno. Mientras los Moyano, que representan a uno de los gremios mejores pagos de la Argentina, amenazan parar al país por un bono. La CEPAL, la Fundación Macrista Pensar, la Grecia de hoy que come alimentos vencidos y trabaja gratis para conservar las fuentes laborales como bien parodian en España, ayudan a contextualizar. Infonews. El informe de la ONG del PRO que desmiente a los funcionarios del PRO. La Fundación Pensar elaboró un trabajo sobre desigualdad en la región, que tiene a Argentina y Venezuela como principales exponentes de la mejora en el ingreso, y a Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia más rezagados. Ámbito.com. Según la CEPAL, Argentina es el país con menor pobreza de América Latina. Perdone, ¿para la entrevista de trabajo? Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1.000 euros o así. Bueno, quien dice 1.000 dice 600 euros. O 400. Puedo cobrarlo todo en negro. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero yo pienso que los sindicatos no sirven para nada. ¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena. Te has humillado muy bien. Te ha faltado ser un poco más pelota, pero bueno, si te unes a mi equipo te enseñaremos a ser un gran lameculos. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Me alegra que te hayas ido con Juan Mari, que es un empresario, que es un auténtico artista. Un artista de la evasión fiscal y la explotación laboral. Enhorabuena. Bien, ciertamente nos causa gracia viendo qué sucede en España, lo que ha pasado, que es una verdadera tragedia realmente lo que está pasando en España. Bueno, Marcelo, a ver, empecemos por este asunto y cómo esta descomposición social también lleva a otras. ¿Y qué pasa con el sindicato de la policía? ¿Vamos por partes? Bueno, una primera mención es el cambio de signo del gran anómalo que tuvo el sistema político en los últimos 10 años en la Argentina, llamado Néstor Kirchner, ¿no? Digo, en el momento de mayor conflictividad social, hubo un presidente que dijo, nosotros no vamos a resolver esto a partir de la policialización. La policía no es un instrumento de resolución de este conjunto de cuestiones. Muy criticado por dirigentes políticos, amigos míos, chilenos en su momento, que decían, mirá Carabinero cómo pone orden. Me refiero al tema de los pingüinos y las protestas estudiantiles. Eso fue algo muy importante y me parece que hay que prestar atención a un hecho puntual de aquel momento. Y es, cuando hay un presidente con fuerte decisión política, con claro mandato en el ejercicio de la conducción sobre las policías,
digamos, la cosa se puede, porque eso ocurrió sin ningún tipo de atenuantes, sin ningún tipo de desvíos. Lo otro me parece a mí de que hay que, cuando se discute el tema policía, me parece que lo que hay que discutir es cuáles son las funciones de la policía, algo que no hemos hecho en 30 años de democracia. La policía no es un kiosco polirrubro, la policía me parece que debe ser muy especializada en lo que son las problemáticas que no puede atender otros órganos estatales ni otros actores sociales, que es la problemática criminal. Claro. Mucho más en una sociedad donde los fenómenos criminales se transforman, son complejos y requieren una mirada muy profesional al respecto. Si esto es así, tenemos que quitarle tareas a la policía que estén vinculadas a lo que es gestión social. Porque me da la impresión a mí de que en una situación de altísima conflictividad, discutir los mecanismos a través de los cuales la policía interviene en esa problemática es uno de los grandes desafíos que tenemos en los últimos tiempos. Pues tenemos una policía que convive con el crimen, que es propensa a generar situaciones de desestabilización a través de participación de saqueo, liberando zonas, de alguna manera estimulando la conflictividad social. Y policías que, cuando vos la dejás un poquito suelta y sin conducción política, se convierten en un instrumento que no es favorable para aquellos gobiernos de los que abrevaron el poder delegado que les permitió constituirse como institución moderna, me da la impresión a mí de que ahí estamos en un problema. Creo que el gran desafío nuestro es empezar a discutir qué tipo de policía queremos. En ese marco hay que discutir el profesional que nosotros necesitamos, qué tipo de policía, y discutir el tema de las condiciones de trabajo. Yo decía en Santa Cruz, hace justamente una semana, me invitaron unos compañeros de una asociación civil policial en Río Gallegos, el viernes de la otra semana, y planteaba, lo más importante es sensibilizar a la sociedad y a la política acerca de las condiciones de trabajo de los policías. Esto no significa que esas condiciones de trabajo que imponen el doble empleo para la mayoría de los policías trabajadores, que conviven con la pobreza, que tienen situaciones precarias en sus condiciones materiales de trabajo, que no tienen formación adecuada para la complejidad de problemas que tienen que atender en el día a día, que además tienen regímenes disciplinarios que les impide poder elevar algún tipo de queja o algo por el estilo, porque estas policías, que son del siglo XIX, se estructuran sobre la base de la sumisión de los subalternos sobre la superioridad, y eso es el bien más preservado por las cúpulas. Por eso todo el régimen disciplinario policial tiene que ver con estas cuestiones. Es más importante para una policía la desobediencia al superior como una infracción gravosa que un caso de gatillo fácil donde matan a un pibe en un barrio popular. Este tema es un tema que tiene menos relevancia dentro de la institución y hay mucha más defensa corporativa. En cambio, aquel policía que desobedece, esto es letal. Ahí me parece que entonces en ese contexto es necesario discutir si así podemos tener policías democráticas. Yo creo que no. Claro. Ya antes de que se me escape una cosa, Marcelo, vos hablabas del cambio de la estructura del delito y sabemos con las Fuerzas Armadas hubo una cuestión de la globalización en su momento, los poderes imperiales, etcétera. Con el narco, teniendo la DEA de por medio, más las redes internacionales, la trata de personas. Digo, ¿no hay un fenómeno también de globalización del delito que involucra a las policías? Por eso, y nosotros tenemos policías muy locales. Fíjate que la Argentina no tiene una agencia federal de seguridad compleja que atienda este conjunto de fenómenos. Es uno de los grandes déficits que nosotros tenemos en nuestro país. La incidencia de la DEA en la mayoría de las policías provinciales, que también tiene como objetivo la regulación del mercado mucho antes que atender el control del mercado desde el punto de vista de la seguridad democrática. Pero a lo que voy es muy difícil, es contradictorio, yo diría, es casi histérico que nosotros le reclamemos sin más a estas policías en estas condiciones, que sepan preservar la libertad de la ciudadanía, que protejan los derechos de la ciudadanía, cuando en realidad laboran en este conjunto de condiciones y no saben lo que es un derecho laboral y la preservación de un derecho laboral. Esto es contradictorio. Y acá entra mucho lo que planteaba Mariana. Fíjate vos que en la mayoría de las policías el arma, que es un instrumento fálico, que es definitorio de lo que es el macho policía, que aquellas policías que se atrevieron a limitar el uso de arma a algunos servicios y de no portarla fuera del servicio, como es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los propios policías se sienten devaluados. Nuestros propios policías se sentían devaluados, se sentían como que no ir armado fuera del servicio los convertía en gente común. Y ellos no eran gente común, tenían que ser 24 horas policías, porque si yo tengo un problema fuera en la calle, si vos tenés un problema fuera en la calle, vos lo tenés que atender como lo atiendo yo, que soy sociólogo y profesor universitario. De la misma manera, digamos, por cuenta tuya, comprate un arma, andá al RENAR, pedí la aportación. Ahora, si el Estado admite la posibilidad de la aportación 24 horas del arma y la necesidad de que actúe fuera de servicio,
Entonces el Estado está cometiendo un error garrafal porque lo está convirtiendo a esa persona en algo distinto de lo que es un trabajador. Claro. Los derechos y las obligaciones de los policías tienen que empezar y terminar en el comienzo y en la finalización de su jornada de trabajo, como cualquier otro trabajador. Entonces, lo más importante no es la sindicalización, sino la laboralización del empleo del policía, convertir al policía en un trabajador. Algunas cosas tendrá consenso dentro de la institución y otras no, se imponen a otra cosa, porque la conducción es política. Vos explicás una vez ahí adentro, la segunda se impone y el que quiera se queda y el que no se va. Esto es así. Ahora, ahí sí me parece que es importante, en un contexto de cambio de todo esto, el derecho a la agremiación y el derecho a la negociación colectiva como cualquier otro trabajador. Claro. No así el derecho a la huelga. En la mayoría de los países donde está sindicalizada la policía, que es la mayoría de los países donde han desarrollado procesos de cambio y de reformas muy profundos. Europa, insular, continental, Estados Unidos, que no tiene una tradición sindical como la europea continental, tienen la mayoría de sus policías sindicalizados. En todos está el derecho a la agremiación, a la elección de sus compañeros delegados, compañeras delegadas, y la posibilidad de la negociación colectiva. Y en los lugares donde hay sindicalización no hay conflictividad laboral. Mira, Holanda es un caso donde no está arreglada la huelga, no está prohibida, pero no ha habido huelgas policiales. Siempre se resuelve todo en una mesa de negociación. A ver, el kirchnerismo produjo una revolución en materia de relaciones laborales. Ha sido el gobierno en los últimos 50 años que ha generado las negociaciones colectivas como instrumento central de relaciones laborales. El Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil, la sindicalización de aquellas áreas en donde no estaba sindicalizado el universo, el mejoramiento notable de las condiciones de trabajo de los trabajadores y empleados en nuestro país. Esto contrasta con el mundo policial y los policías tienen contacto con trabajadores. Claro. Ven claramente su indigencia laboral en un contexto de mejoramiento sustantivo de las relaciones laborales de los vecinos, de los familiares, de los amigos. Y entonces ahí se produce un fenómeno de contraste muy sensible, que hay adentro de esas policías que son conservadoras, que tienen muchos de ellos ideologías fascistas, pero que vos como Estado y como sociedad no los podés reificar en ese lugar porque entonces los terminás convirtiendo en una policía brava. Ahí creo que es importante, sí, en nuestro caso, el día que avancemos ahí, pero siempre antes reformando la policía. La sindicalización hoy en un contexto de militarización no es posible, no es aconsejable, yo no lo recomiendo. Yo creo que primero hay que fortalecer el gobierno político de la seguridad, definir en un acuerdo nacional, en un gran acuerdo nacional, sin emular a la denuncia, por el amor de Dios, sonó feo eso, sonó feo, pero fuera del gang, en una gran concertación nacional, digamos, ¿qué tipo de policía queremos en cuanto a las funciones, al tipo de organización y cuánto estamos dispuestos a pagar? Porque una policía democrática, bien capacitada, bien dotada, con relaciones laborales plenas, sale una moneda mucho más importante que la que hoy se invierte en ese sistema. Y me parece que después, dentro de ese marco, sí empezar a pensar en la posibilidad de lo que sería la sindicalización. Yo no le daría el derecho a la huelga, pero no por ser un servicio esencial, sino básicamente porque me parece que es algo que requiere de otro tipo de entrenamiento. En la mayoría de los países está prohibida la huelga policial, está prohibida cualquier medida de fuerza armada, está prohibida inclusive en algunos casos las reuniones dentro de las propias sedes policiales, digamos. O sea que hay todo un espectro de posibilidades enormes. Ahora, discutir sindicalización en medio de una crisis donde se puso en tela de juicio la gobernabilidad política, aunque sea tenuemente, pero fue una crisis política, y sin pensar previamente la reforma policial, que es lo que ha dicho Capitanich, que es lo que hemos hecho con él entre el 2010 y el 2012 en el Chaco. Lo primero que hicimos con él, yo colaboré como asesor de él con el equipo nuestro cuando él era gobernador, es primero una nueva ley de seguridad pública y ahí un nuevo rol de la policía. Ahí definimos qué tipo de policía el Chaco quiere. Está pendiente de llevar adelante ese proceso y hubo muchas resistencias dentro de la propia policía. Capitanich esas resistencias las pasó rápidamente por alto con mucha decisión política. Hay que avisarle al vicegobernador también, ¿no? Invitarlo a las reuniones, vamos. Los herederos son un problema. Sí, cosa de ellos, pero ¿Edgardo? Sí, a mí me parece que hay algo que pasó ahí lateralmente que me parece que vale la pena detenerse y está en un artículo que escribe, en un artículo o en un reportaje, ¿no?, tuyo hoy en Página, que es el tema del federalismo argentino y de la famosa cuestión de las atribuciones delegadas. Así como en educación se logró un espacio de legislación y de regulación federal, nacional, yo creo que madura
en el tema policial lo mismo, porque la localización de la respuesta policial a una problemática de delito complejo y cada vez más, no solo nacional, sino global, me parece que da lugar a una especie de zona oscura donde cada gobernación, incluso cada intendencia, en el hipotético caso de que se municipalizara, podría tener un tipo de atribuciones que podría desvirtuar la idea de una seguridad democrática. Creo que hay que pautar por ahí en algún consejo federal, la forma habría que buscarla, pero hay que buscar una forma de que el país tenga una política de seguridad relativamente coordinada y articulada y por lo menos con principios claros cuya vulneración suponga una transgresión pública, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Me parece súper adecuado. No sé cómo lo ves, señalás. no, sé cómo lo ves porque lo leí. No, pero me parece adecuado esto. Yo creo que es clave, dada la debilidad de gestión política de la mayoría de las provincias sobre sus policías, la subsidiariedad del Estado Nacional. Me parece que en este punto es importante, creo que el Gobierno Nacional tiene los instrumentos. Hoy hay una ley de seguridad interior, quizá sea el momento de discutirla como instrumento de gestión. Cada vez vemos más la necesidad de que la Gendarmería o fuerzas federales intervengan subsidiando falencias de las provincias. Esto hay que ponerlo en discusión. No puede ser que, como reclamó el actual gobernador de Chaco el otro día, yo pedí 1000 gendarmes y habían pasado 3 horas y no vinieron. No, espere un momentito. Esto no es así, porque la Gendarmería no es un chicle, ni usted pide y le mandan en delivery nada más que 1000 gendarmes. Marchen 1000 gendarmes. Marchen 1000 gendarmes sin contar lo que significa el alojamiento, el traslado, la logística. No, pero además la necesidad, creo que está hablando de la cuestión política. Y hay un sistema institucional, lo que le pasó a Córdoba. Córdoba no quiso, por una razón política, pedir la asistencia federal y el gobierno federal no puede enviarlo. En Brasil, cuando el primero comando de la capital, el PCC, manejado por Marcola, un delincuente que sofisticado, digamos, de las cárceles, tomó prácticamente las calles de San Pablo en el 2006, el gobierno de Lula le dijo al gobernador de San Pablo, estoy a disposición para subsidiarlo, y por una cuestión política dijo, no quiero. Incendió el PCC San Pablo, cerca de 400 policías fusilados en la calle. Digo, es un esquema federal, vos no podés intervenir como quieras a dirimir una conflictividad. Entonces acá tenemos que resolver el tema creando un mecanismo institucional de consulta permanente. Creo que el Consejo de Seguridad Interior es insuficiente, hay que volver a discutir la ley de seguridad interior, que es una ley de seguridad pública en este sentido, y dentro de ese marco quizá, dada que hay un problema de criminalidad compleja creciente y el desarrollo económico de la Argentina estimuló mucho eso. Ciertamente. Porque la pobreza trae problemas y conflictividades, y la riqueza y el desarrollo económico también, Digo, hay que avisar esto, y entonces ahí necesitamos trabajar eso. Y por otro lado, yo creo que es necesario descentralizar a nivel de seguridad preventiva en el plano local con las grandes ciudades que no pueden no tener un recurso de intervención policial al respecto. Y ciertamente todo esto exigirá después una especie de consolidación en lo cultural, y lo cultural se verá en los medios, porque si no, veamos qué pasa cuando alguien vuelve a su lógica. Estoy hablando de la señora Martínez de Tiner, conocida como Mirta Legrand. Legrand volvió a su lógica habitual. Y sí, con varias imprecisiones la Chiqui chicaneó a María Fiorentino y después quiso esquivar la polémica. María, apoyo este gobierno, pero me pareció desacertado el festejo por los 30 años de la democracia en medio de tanta tristeza social por los muertos en los saqueos. ¿No te arrepentiste de haber estado en esa fiesta con todo lo que está pasando? Pregunta Luis de Córdoba. No, para nada. Bueno, pero la presidenta bailando, querida, cuando había 13 muertos, no es el momento. El homenaje a la democracia, el acto se debía haber hecho, pero en otras condiciones. Pero no vamos a hablar de política. Pues no, por eso, estábamos pasando pero muy si bien. quiero decir algo. Sí. Nada más, esta señora tiene todo el derecho a pensar, pero no está bueno abrir un tema y decir, bueno, no vamos a hablar de política. No vamos a hablar de política. Pasarle porque es verdadero el llamado. Claro. No, le creo que es verdadero el llamado. Sí. Pero bueno, si abrimos un tema, pero no vamos a hablar para no de mortificarte, política. yo con mucho gusto. Yo opino que no debe haber bailado la presidenta. Pero bueno, sí. A eso me refiero. El acto es dueña de hacer el acto por el Día de la Democracia, pero evidentemente todos lo apoyamos. Pero debe haber sido un acto austero, como correspondía al momento que estaba viviendo el país. ¿No querés hablar del tema, María? No quiero ponerte en una situación incómoda. No, Hemos estado tan armoniosos quiero decir algo, hasta el momento. Si puedo terminar la frase y decirla, lo puedo decir. Soy consciente de lo que estaba pasando en el país
Y en el año 76 también era consciente de lo que estaba pasando en el país. Yo también sé que vos has tenido familiares que han sufrido algún... Y el día que estábamos haciendo las notas, nosotros por la película, antes de ir al acto en la plaza, justamente en esa cuadra, en el año 76, yo vi salir a dos personal de fuerza militar arrastrando a una criatura de unos 20 años de los pelos de una casa a las 12 del mediodía, y yo sabía lo que estaba pasando y me encerré, como se encerró mucha gente. Y ahora pienso que, como dice Charly García, los carceleros de la humanidad no me van a atrapar 2 veces con la misma red. Yo no me voy a encerrar nunca más frente a las armas en la calle. Me voy a poner a cantar el himno nacional argentino en el medio de la calle y voy a hacer lo que pueda en la calle. Esto es lo que siento. Después pero las armas no van a salir más, María. Las armas salieron en Tucumán. ¿Cómo que no? Si me están preguntando cómo pude yo, cómo pudo alguien estar bailando. Yo me refería a las Fuerzas Armadas, ¿no? No, las fuerzas policiales son las que tienen que cuidar la seguridad del pueblo y estaban en la calle armadas. Hoy hay una foto terrorífica, no sé si yo leo Nación y Clarín, en uno de los dos, y Perfil hoy, de gente armada parecen guerrilleros, una cosa terrible, ¿no? Defendiendo sus locales, sus comercios, sí, a eso me refiero. También vi las noticias de las casas de los policías llenas de electrodomésticos, también vi esas noticias. Eso es verdad, es cierto, es cierto. Si no defendemos a la policía en su totalidad. María, yo respeto tu opinión y respeto tu manera de pensar. Eso sería divino. Vos no sos ni mi adversaria ni mi enemiga. Sos una persona con la que no coincidimos en nuestros pensamientos. Bueno, pero salimos del tema, ya está. Hay cierto tipo de digestivos que deben ser muy fuertes. Yo para digerir algunas cosas tendría que comer muy poco. Marcelo Saín quería decirnos algo acerca de esto. No, digo, el almuerzo es algo muy importante en la vida de una persona como para ir a almorzar ahí. No hay que ir a almorzar ahí. Sí, claro, sería... sí, claro, totalmente. Sí, es más bien. Ahora si se va, y lo digo porque si una vez que uno tomó la decisión de ir, y lo digo por algunas personas que fueron y condescendieron con algunas de estas cosas, si se va, hay que tener la actitud que tuvo María Fiorentino, claramente. Cintia, porque ya nos vamos al corte. Rapidito, pero recordar la nota de ayer, la contratapa de Sandra Russo, que dice todavía cantamos, y habla de justamente el hecho de cantar en la Plaza de Mayo, la llevo también con la de María Soane, hablando del territorio de la democracia, la identidad construida en democracia en Plaza de Mayo. Me parece valiosa la nota de Sandra de ayer, muy valiosa. Dime dónde comes y te diré qué opinas en algunos casos. Vamos a un corte en 678 y ya volvemos.